El Renacimiento y la Reforma. El gran cambio cultural de los siglos XV y XVI. Con la consolidación de las monarquías, en los siglos XV y XVI se produce un gran desarrollo cultural, al que denominamos Renacimiento. El Renacimiento viene definido por un nuevo pensamiento, el humanismo, un pensamiento caracterizado por centrarse más en el hombre que en Dios, recuperando conocimientos de la antigüedad clásica y también con una gran curiosidad y ganas de conocer la realidad, mediante el uso de la razón. Grandes humanistas fueron, por ejemplo, Erasmo de Róterdam, Santo Tomás Moro o Juan Luis Vives. Sus escritos pudieron difundirse fácilmente por toda Europa gracias a la imprenta, un invento de Gutenberg que permitía la reproducción repetida de muchos ejemplares de cada libro. Ello facilitó la difusión del pensamiento. En esta época también se produce un gran avance de la ciencia. Nicolás Copérnico presenta su teoría heliocéntrica, según la cual el Sol y no la Tierra es el centro del universo. Vesalio profundizará en el conocimiento de la anatomía, que se desarrollará mucho, y Miguel Servet describirá el funcionamiento de la circulación pulmonar. Pero el gran personaje de esta época es, sin duda ninguna, Leonardo da Vinci, capaz de desarrollar todas las facetas de la época: pensador humanista, dibujante, inventor, ingeniero. Vamos ahora a ir conociendo las diferentes manifestaciones artísticas del Renacimiento. Como habíamos dicho, en esta época se produce un redescubrimiento de la antigüedad, lo que hace que se recupere el gusto por la belleza y las proporciones, y que el ser humano aparezca como un objeto privilegiado para los artistas. El gran desarrollo del arte en esta época renacentista no se puede entender sin conocer la existencia de mecenas, unos personajes ricos que con su dinero pagaban el trabajo de los artistas. El Renacimiento está dividido en dos grandes partes que conocemos como Quattrocento, siglo XV, y Cinquecento, siglo XVI. En el Quattrocento, centrado sobre todo en Florencia, los Médici fueron la gran familia de mecenas, aportando mucho dinero. Mientras que en el Cinquecento, en el siglo XVI, fueron los papas romanos los que apoyaron el desarrollo artístico en la propia capital italiana, Roma. La arquitectura retoma muchos elementos del antiguo arte romano. Sus construcciones muestran la existencia de tímpanos triangulares, de cornisas, de frisos decorados, de columnas con capiteles y de arcos de medio punto.
Como arquitectos destacados tenemos en el 400, siglo XV, a Brunelleschi, que diseñó la gran cúpula de la Catedral de Florencia, y a Alberti, que construye la iglesia de Santa María Novella. Más tarde, en el Cinquecento, varios artistas como Bramante, Miguel Ángel y Madero dirigen las obras de la Basílica de San Pedro, mientras que en Venecia, Palladio construye varias villas para familias ricas. En la pintura se introduce la perspectiva para proporcionar profundidad y volumen, y lo harán mediante diferentes técnicas. El uso del contraste entre zonas iluminadas y sombras, conocido como claroscuro, la gradación en colores, el escorzo, una técnica en la que aparece que los personajes salen hacia el observador, asimismo se recuperan elementos de la antigüedad como la preocupación por la belleza, y aparecen nuevos temas que reproducen los artistas como los pasajes, retratos o los desnudos. Se aprecia muy claramente el escorzo de este Jesús yacente de Mantegna. Mientras que el movimiento de los personajes es muy llamativo en pintura de Botticelli. En el Cinquecento tenemos a los grandes pintores renacentistas. Leonardo, que introduce el sfumato o difuminado de fondo del cuadro para dar profundidad. Miguel Ángel, que pinta figuras con una gran fuerza expresiva, como Adán y la imagen de la creación. Rafael, un maestro de color y la composición. Y Tiziano. Este también utiliza los colores y realiza importantes retratos como este del emperador Carlos V. Finalmente, en lo referente a la escultura, volvemos a encontrarnos con el regreso a la antigüedad, al gusto clásico, caracterizado por la búsqueda de la belleza y el interés en las proporciones, por lo que abundarán los estudios anatómicos. La escultura se independiza de la arquitectura y así surgen numerosas piezas cuyo objetivo es la representación del personaje, bien sean solos, como si fueran un retrato, o bien a caballo, en estatuas ecuestres. Los materiales más utilizados serán el bronce y el mármol. En cuanto a escultores famosos, en el 400 tenemos a Ghiberti, que labró las puertas de la Catedral de Florencia, y a Donatello, con una hermosa representación de David. En el Cinquecento nos volvemos a encontrar con el gran artista Miguel Ángel y sus grandes obras, como la Piedad, el Moisés o el famosísimo David. En España, la arquitectura renacentista italiana tiene poca difusión, aunque sí la tienen dos variantes suyas,
El estilo herreriano, muy austero y sobrio, como refleja esta foto del monasterio del Escorial, y el estilo plateresco, más recargado de adornos, como vemos en la portada de la Universidad de Salamanca. Pintura y escultura se centran, en nuestro país, mucho más en el tema religioso, como podemos ver en la escultura de Berruguete, muy utilizada en iglesias y procesiones. El pintor que destaca en esta época es el Greco. La Reforma Protestante. Pero esta gran época de esplendor en lo cultural y artístico lo será de crisis en lo religioso. Los lujos en que viven muchos de los gobernantes de la Iglesia, la escasa formación de los sacerdotes y el escándalo de la compra de privilegios y bulas, como si se pudiera comprar el perdón divino, hacía atravesar una profunda crisis a la Iglesia. Fue entonces cuando un monje agustino alemán, Lutero, pretendiendo ayudar a mejorar la situación de la Iglesia, redactó 95 tesis que intentaban recuperar la pureza del Evangelio. Pero fue condenado por la Iglesia y expulsado de la misma con ayuda del emperador Carlos V. Los mensajes fundamentales del luteranismo eran la salvación por la fe, sola fide, la posibilidad de una relación directa con Dios sin necesitar de obras ni de los sacerdotes como intermediarios, la posibilidad de que cada uno interprete libremente el Evangelio y la existencia de solo dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. A la vez, se rechazaba la autoridad papal y el culto a los santos. Los príncipes alemanes vieron en el luteranismo una manera de librarse del poder de Carlos V y apoyaron a Lutero, cuyo movimiento se extendió por toda Alemania, por Dinamarca y los Países Bajos. Aparecieron también otros movimientos de reforma que se separaban de la Iglesia Católica, como el calvinismo en Suiza y los Países Bajos, que cree en la predestinación de las personas, es decir, que Dios ya sabe desde el principio si se salvarán o no, y el anglicanismo, surgido en Reino Unido, al no conseguir el rey Enrique VIII que el Papa le concediese el divorcio. Ante ello, la Iglesia reaccionó con intensidad, convocando el Concilio de Trento y reafirmando sus posiciones doctrinales, como la autoridad del Papa o la validez de los 7 sacramentos, y proponiendo la reforma de los seminarios para que mejorase la formación de los sacerdotes. Asimismo, consolida la Inquisición, que tiene como objetivo eliminar a todos los herejes, y se crearon nuevas formas de extender la fe católica, que estaba amenazada por el crecimiento del protestantismo, originándose nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas y los dominicos. Todo ello llevó a Europa a un clima de duro enfrentamiento que originó guerras, persecuciones y condenas, con torturas y con muertes en la hoguera.